El Palacio Legislativo se acerca a su centenario. Faltan 2 años, será en 2025. Para la fecha de la conmemoración habrán culminado una serie de obras que están en curso y que buscan solucionar problemas constructivos que presenta ese inmueble histórico. Sin embargo, entre los dirigentes políticos hay quienes sostienen que, además de esas reparaciones, ya hay que ir pensando en una nueva sede para las cámaras del Parlamento. El planteo apareció sorpresivamente en la agenda este miércoles y fue realizado por el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional. El legislador herrerista hizo notar que en otros países los poderes legislativos se han mudado a instalaciones más modernas y funcionales y reservan los edificios históricos solo para circunstancias especiales como la ceremonia de asunción de un nuevo presidente. Según el diputado, empezar a considerar esta posibilidad es un compromiso que todos los actores del sistema político deben asumir. Se trata de una erogación costosa, pero mucho más costoso sería que dentro de algunas décadas este palacio no pudiera seguir funcionando, afirmó. Y claro, su propuesta provocó mucha polémica, por eso es que vamos a profundizar en ella. Estamos con el diputado Juan Martín Rodríguez. Diputado, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, buen día, Romina. Un saludo para ambos y un saludo a la audiencia también. ¿Por qué salió ahora a realizar esta propuesta? En realidad fue en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de la Cámara de Representantes, que año a año se da en el seno del cuerpo. Es algo que por lo general sale de común acuerdo entre todos los partidos. De hecho fue así en esta oportunidad, como viene siendo año tras año, independientemente del jerarca, del presidente de la Cámara, sea del partido que sea. Por lo general siempre hay una línea que se sigue, que se ajusta, que pueden haber matices y pequeñas variaciones, pero ese fue el marco. Y nosotros es algo que venimos conversando, tal vez no en los ámbitos correspondientes, porque esto es algo que concierne a la Comisión Administrativa, que preside la Vicepresidenta de la República, la escribana Argimón, que corresponde señalar y hacer el reconocimiento que tú, como bien tú lo decías, durante esta legislatura se han venido realizando a partir de economías propias las debidas arreglos, obras de mantenimiento para llegar al 2025, año en que se conmemoran los 100 años del Palacio Legislativo, en condiciones al menos dignas, lo que se merece este edificio histórico y patrimonial de nuestro país. Sí, dijo, esta misma semana comentó la vicepresidenta Argimón, el próximo legislativo va a recibir en las mejores condiciones la Casa Parlamentaria. Destacó que se está haciendo con presupuesto propio, proveniente de ahorros, porque los edificios históricos tienen un gran presupuesto de refacción. Es así, y nosotros lo dijimos en el marco de nuestra intervención, dijimos que reconocíamos esto, pero que naturalmente el tránsito que tiene el edificio, convengamos que todos los días por el Palacio Legislativo pasan alrededor entre funcionarios, visitantes, proveedores, legisladores, asesores, secretarios, etcétera, cerca de 2.000 personas. Es una pequeña ciudad en ese enclave montevideano. Y eso genera efectos estructurales, que obviamente no son efectos inmediatos, ni mucho menos, son efectos que seguramente uno digo, pero ¿qué necesidad tiene el diputado Rodríguez estar pensando o andar planteando algo cuyas consecuencias pueden darse en 30, 40, 50 años? Bueno, porque después, cuando pasan las cosas, y nos preguntamos por qué en su momento no se tomaron definiciones, y esas definiciones también aclaro, porque han generado, más que la polémica, han generado confusión en algunos aspectos. No es para empezar a ejecutar ahora, ni mucho menos. Tú lo decías, es empezar a pensar, empezar a evaluar, a estudiar cómo pueden ser los próximos tiempos del edificio histórico, porque viendo también lo recogías, hay lugares, hay parlamentos del mundo donde edificios de similares características, por situaciones similares. Nosotros en Uruguay se agrega que la Avenida de las Leyes es uno de los puntos de mayor tráfico de Montevideo, eso no lo digo yo, junto con ahí el enclave de Boulevard Artigas y Avenida Italia. La Avenida de las Leyes es un lugar por donde pasa mucha circulación, y eso también genera
consecuencias estructurales en lo que es la estructura de lo que es el palacio. Pero a ver, justamente, teniendo en cuenta que están en curso obras, estas que van a culminar para el año 2025, para el año del centenario del Palacio Legislativo, ¿qué es lo que esas obras no cubren? De esas inquietudes que usted tiene, ¿qué es lo que no estaría contemplado en este trabajo que se está haciendo? Esas son obras de mantenimiento. Sí. Y me parece perfecto, o sea, está correcto, es lo que se tiene que hacer. El edificio necesitaba ese tipo de obras. Ahora, es como cuando usted arregla su casa. Una cosa es que tenga que hacer algún revoque, sacar alguna humedad, pintar un poco por arriba, está bien, eso hay que hacerlo, ese es el mantenimiento cotidiano. Ahora, cuando el edificio, producto de diferentes elementos, puede generar a tener consecuencias estructurales en el debido mantenimiento, en el debido funcionamiento, entre otras cosas, cada vez cuando el edificio anexo, es lo que voy a decir, se crea o se inaugura, mejor dicho, en 1996, eso era parte de un proyecto arquitectónico que, entre otras cosas, contemplaba ya lo que yo estoy sugiriendo, lo que estoy comentando en estos días. O sea, no es algo nuevo. Es interesante esa observación, ese dato que agrega. Primero porque incorpora a esta conversación el anexo. Ya hubo una construcción que se llevó a cabo especialmente y que alberga buena parte del funcionamiento del Poder Legislativo, ¿no? Pero además dice usted que cuando se fue por ese camino ya estaba previsto continuar. Exactamente. Mire, por lo pronto, y esto lo conversábamos con los arquitectos, no de ahora, hace algunos años, del propio Parlamento, el edificio anexo no está terminado. Estaba previsto que además de lo que es la torre hoy que existe, en la parte de atrás, que en realidad si uno pasa por la calle Acuña de Figueroa, se pudiese elevar también otra construcción, capaz que no de la misma altura, de 1 o 2 pisos, si no recuerdo, para más instalaciones. Es decir, ahí eso, después hay otra serie de espacios alrededor del Palacio Legislativo. Para quienes conocen la zona, en los últimos años se construyó una plaza en Fernández Crespo y Madrid. Sí, una plaza muy interesante porque cambió lo que era al revés, era un inmueble abandonado, en deterioro, casi que se caía, ahora hay allí un espacio verde, ¿no? Ese espacio, esa manzana, es propiedad del Poder Legislativo. ¿Qué pasó? Compró ese predio, había ocupantes en esas edificaciones, que tuvo que haber varios procesos judiciales, de desalojo, de lanzamiento. En ese espacio estaba prevista, por ejemplo, le comento, a usted y a la audiencia, la construcción de la biblioteca. No ahora, en ese plan arquitectónico que yo le estoy comenzando. En el espacio verde que está cuando usted toma Avenida de las Leyes hacia Avenida del Libertador, que sale también la calle Madrid y la calle Guatemala, que hay unas palmeras y que a su vez hay unas construcciones. También es del Poder Legislativo. O sea, sobre la calle Ocuar, o sea, del otro lado, también hay espacios verdes que son o sea, hay trabajos y hay proyectos que en su momento, esto que hoy en el año 2023 este diputado dice, que ya se formaba gente, por supuesto, mucho más preparada que nosotros, más inteligente y con una visión mucho más a larguísimo plazo, ya estaba previéndolo. Entonces cuando hoy lo decimos, no estamos más que retomando algo que en su momento se habló, se conversó, lo charlábamos con algunos colegas de experiencia, colegas suyos, periodistas, cronistas parlamentarios, que nos decían estos días, sí, yo recuerdo que Gonzalo Aguirre hablaba de este tema también hace un par de décadas. O sea, no es algo nuevo. Ahora, más allá de lo que usted venía marcando a propósito de deterioros de tipo estructural y hasta, dificultades de funcionalidad que puede tener el viejo edificio, el clásico edificio del Palacio Legislativo, ¿qué albergaría un nuevo local? ¿En qué están pensando o qué está pensando usted concretamente cuando habla de reflexionar sobre un nuevo edificio? Bueno, cuando yo lo que hago es poner sobre la mesa el tema, entre otras cosas, no es porque se imaginará, yo lejos estoy de ser arquitecto, estoy urbanista. Evidentemente hay gente que sabe y que se preparó para eso,
que tiene que intervenir. Ahora bien, acá pueden haber múltiples opciones. Tal vez la opción de máxima que nosotros lo decíamos por situaciones que conocemos, porque países han encarado ese camino, de hacer construcciones donde se albergue el funcionamiento habitual y se conserve, se mantenga, se use las instalaciones de un edificio como el Palacio Legislativo para únicamente sesiones que por su jerarquía, por su magnitud, así lo determinen. Sí, pero a ver, el Palacio Legislativo es enorme, ¿no? Tiene las dos cámaras, ¿no? El espacio de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, los dos hemiciclos. En diputados sesiona también la Asamblea General. Bueno, está el Salón de los Pasos Perdidos, hay salas para comisiones, hay dependencias que utilizan bancadas, hay oficinas, bueno, está la biblioteca, usted mencionaba recién, y podríamos seguir, ¿no? Porque está todo lo que no se ve habitualmente, lo que está hacia abajo, casi subterráneo, lo que está hacia arriba. Entonces, de todo eso, ¿qué es lo que iría a parar a un nuevo edificio? Otras opciones, tal vez de menor envergadura, implicaría que en las nuevas construcciones lo que se traslade sea todo el trabajo administrativo, que ocupa una parte muy importante también del funcionamiento y de los diferentes rincones del Palacio Legislativo. Ahí es donde se tiene que pensar... Perdón, ¿y también se trasladarían las propias cámaras, los hemiciclos? Bueno, le vuelvo a repetir, ahí estamos hablando de un escenario máxima, en un escenario donde se entienda que las cámaras deben seguir sesionando en los actuales hemiciclos, eso se podría continuar haciendo y trasladar lo que es la parte administrativa. Por eso le digo, creo que tal vez cuando uno pone temas no estamos acostumbrados, lamentablemente, a discutir cuestiones coyunturales. Y cuando se plantean temas a largo plazo, se exige o se pide, se solicita que se den respuestas inmediatas cuando lo que uno ha formulado es, no habrá llegado el momento de empezar a pensar de verdad, de invitar a la gente que conoce, que sabe, que tiene claras las consecuencias de todo esto, pero no para mañana o para pasado, sino para futuras generaciones. O sea, el Palacio Legislativo... Usted dice que estamos demasiado acostumbrados a discutir la coyuntura y a no pensar con un poco más de distancia. Con la luz larga, diría la ministra Rereche. O sea, hay que empezar en como muchísimos temas. Pero cuando usted hablaba de trasladar a un nuevo edificio la parte administrativa, ¿no? Yo revisaba ahora antecedentes, planteos que ha hecho el Sindicato de Funcionarios del Poder Legislativo. En junio denunció que el edificio no tiene habilitación de bomberos, también indicó que había funcionarios trabajando en lugares donde no se debe, que antes eran depósitos y que no cumplen con la altura, ni la ventilación, ni con la luz. Esto se produce, dijo, porque los legisladores cada vez abarcan más espacios por distintas razones y tienen salas de bancadas tanto en el Palacio mismo como en el anexo, al punto, bueno, etcétera. De este tipo de inconvenientes es que usted está, en definitiva, hablando. Pero es como otros, Emiliano. O sea, repito, ayer lo conversaba, no me acuerdo, con un colega tuyo y decíamos, el Parlamento, hasta, diría yo, el retorno de a la democracia en el año 85, previo a la dictadura y tal vez en los primeros años, la permanencia, el uso por parte de los legisladores era acotado en el tiempo. Por ejemplo, ¿por qué la Cámara de Diputados sesiona de tarde? Porque los legisladores, hay una tradición, y me refiero histórica, ¿no? Donde los legisladores, que eran profesionales, abogados, médicos, contadores u otros profesiones, tenían sus trabajos y en la tarde, luego de salir de sus trabajos, iban al Parlamento. Ahora la actividad política es mucho más profesional. O sea, yo soy abogado y no ejerzo desde que asumí la Cámara, porque le dedico full time a mi trabajo parlamentario. ¿Y eso qué significa? ¿Mayores necesidades? ¿Han habido la creación de más comisiones en cada una de las cámaras y en ámbitos bicamerales? Hay otras necesidades. A eso estaba aludiendo el directivo del sindicato, Fernando Talento. ¿Los legisladores cada vez abarcan más espacio por distintas razones? Sí, a ver, eso es un aspecto. También es verdad que la generación de nuevas necesidades en el funcionamiento de las cámaras
también necesita mayores espacios. Por ejemplo, en el presupuesto de la Cámara, ahora que tratamos, creamos un departamento de contenidos audiovisuales, que si bien ya podía existir denominado de otra manera, pero hay también otras necesidades, la creación del canal parlamentario, o sea, se requieren, los nuevos tiempos también requieren otra infraestructura que, repito, no es hoy o mañana que se tiene que solucionar todo. Y de hecho, también insisto, se vienen llevando adelante acciones para paliar esta situación. El tema es, ¿cuándo vamos a pensar, cuando nos explote la bomba en la cara? Dentro de 20, 30, o les explote, porque ahí le tocará a otros legisladores que estarán en su momento. ¿Qué significa explotar la bomba en la cara? ¿Qué podría ocurrir? Cuando no dé más abasto el funcionamiento. A ver, por ejemplo, le cuento, cuando se crea el edificio anexo, hasta que se inauguró en el año 96, los legisladores no tenían oficinas propiamente dichas. Funcionaban en algunas salas como bancadas y atendían, por esta razón que yo le decía, como en realidad la presencia en el Parlamento estaba reducida a determinados tiempos, no tenían espacios de uso propio para su trabajo parlamentario, para atender gente que lo fuera a plantear inquietudes, etcétera. Eso se solucionó con la inauguración del anexo. Ahora, y eso oxigenó naturalmente al edificio, que usted que conoce de esas lides se acordará, antes del anexo, habían especies de box instalados en pasillos del Palacio, y así se funcionaba, y eso una vez que se inaugura el anexo, se desmanteló todo. Uh-huh. Entonces, ¿qué queremos? ¿Volver a eso dentro de 20 años? ¿Tener que instalar especies de despachos prefabricados en la mitad de los pasillos para que una tarea se lleve adelante? Entonces, ahí es donde uno lo que intenta es invitar a reflexionar a los actores del sistema político, que también le digo, los legisladores con más experiencia de todos los partidos políticos, cuando hicimos nuestro planteo, nos decían, Juan, eso que tú estás diciendo es lo que se ha venido charlando por lo menos hace 15, 20 años. Esa era una pregunta que me faltaba. ¿Esta idea, este planteo público, es solo suyo? ¿Hay otros colegas que lo comparten? ¿Lo habló con diputados, senadores? La expresión en el seno del plenario de la Cámara fue un planteo personal, o sea, no lo coordiné con nadie. Ahora, sobre estas necesidades, no son un invento o una disquisición de Juan Rodríguez, repito. Esto que nosotros planteamos es algo que formal e informalmente se viene charlando, conversando, discutiendo, tal vez no de forma permanente, pero hace muchos años de formas puntuales, coyunturales, tal vez cuando surgen algunos problemas, ahí es cuando se da. Pero, repito, creo ahora, que es un momento. Elegido este momento para señalarlo públicamente, usted habrá pensado se iba a poner en una situación incómoda, ¿no? Porque la discusión se iba a instalar inmediatamente cuando, por ejemplo, hemos estado debatiendo sobre inversiones pendientes, inversiones imprescindibles y pendientes, por ejemplo, para solucionar las debilidades con el suministro de agua potable en la zona metropolitana, ¿no? Entonces... Bueno, pero, le vuelvo a insistir, esto no es algo para ejecutar ahora. Sí, usted ha insistido mucho en eso, pero claro, la reacción inmediata le iba a aparecer, se le iba a argumentar de esta manera, ¿no? Bueno, cada uno, yo no puedo responder de cómo reaccionan los demás ante un planteo que entendemos que es razonable. Hemos tenido que leer en algún medio de prensa también que supuestamente se dijo la creación de un nuevo palacio. Entonces ahí es donde arranca la buena o la mala fe, porque realmente en ningún momento hablamos de un nuevo palacio legislativo, pero o hay gente, o hay cronistas que no leen o no ven lo que uno dice, no escuchan, o no se preocupan ni siquiera por atender lo que se dice, y tal vez prefieren inventar reflexiones para también generar polémica a la gente. Nosotros dijimos lo que dijimos, lo mantenemos, y esperemos que en próximas legislaturas otros legisladores también sean conscientes de las consecuencias que tal vez en 3, 4, 5 décadas
puede generar todo esto, sí, y bueno, y ahí se verá. Para terminar, porque sé que no tiene mucho más tiempo, veía entre los mensajes de los oyentes, que son una cantidad, uno que indica, bueno, está bien, entendemos, se trata de que se empieza a reflexionar. El planteo del diputado es a propósito de una reflexión que es necesario ir encarando. ¿No sería mejor hacerla disponiendo ya de informes técnicos, poniendo arriba de la mesa informes técnicos sobre qué sería lo que habría que hacer, bueno, y hasta incluso cuánto costaría cada una de las opciones? Bueno, eso seguramente sea el primer paso. Nosotros hemos conversado ayer, por ejemplo, les comento, en el marco de la comparecencia del Ministerio de Educación y Cultura a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la delegación estaba integrada por el arquitecto Rey, que si hay alguien que es el director de Patrimonio Histórico de nuestro país. Y conversábamos, en realidad una vez finalizada la comparecencia, ya tarde en la noche, y me decía, sí, efectivamente, eso que tú estás diciendo es lo que es inexorablemente es lo que va a pasar. Inexorablemente, porque la conservación, el cuidado y la preservación de edificios históricos, patrimoniales de estas características, en algún momento, y sobre todo con el movimiento y la actividad que tiene hoy por hoy el Palacio Legislativo, lleva a adoptar esas consecuencias. Hay gente que la querrá ver o no la querrá ver, tiene todo su derecho, pero es una situación que en un determinado momento va a golpear. Y lo primero, por supuesto, seguramente, como dice el oyente, las primeras cosas que hay que hacer es, bueno, bien, ¿somos conscientes de esta problemática? Perfecto. Convoquemos a gente que sabe en la materia, contratemos los estudios, tengamos conversaciones con organismos que ya los hemos tenido, desde las autoridades del Parlamento. Se iniciaron gestiones en su momento para que el edificio sea declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Sin embargo, cosas que se han dicho de la UNESCO, y por eso me basaba hacía referencia al tema del tránsito, es que la afluencia de tráfico que tiene la zona, entre otras cosas, para que eso suceda, o sea, la declaración de Patrimonio Histórico, ameritaría que la circunvalación tenga que transformarse en peatonal, o sea, que se elimine la circulación de vehículos, con el impacto que eso generaría en la ciudad de Montevideo. Entonces, ya hay elementos que, por supuesto, estoy de acuerdo con el oyente, hay que empezar a sistematizarlos, hay que empezar a ordenarlos, hay que empezar a cuantificarlos, claro que sí. Ahora, ¿vio cómo es esto, no? Para plantar un bosque, primero se empieza por un árbol. Si no se arranca, es imposible llegar a todo eso. Y probablemente lo primero que haya que hacer es lo que dice el oyente. Pero si no se comienza, las cosas no tienen inicio. Diputado Juan Martín Rodríguez, del Partido Nacional, lista 71, le agradezco su participación esta mañana. A las órdenes, un abrazo para todos.